Pues nada, me voy a presentar yo a mí misma, que no tengo moderador que me presente, pero bueno, como me habéis visto ya varios días, no os doy la lata. Soy Elena López Cancio, soy neuróloga de la unidad de ictus de Luca, trabajo aquí desde mayo del 2017 y anteriormente, como he comentado al presentar a Natalia, trabajé, puesto que hice allí mi residencia y continué durante muchos años, 13 años, en el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Mi interés siempre ha sido el ictus y he tenido la gran suerte de poder volver a la tierra, a la tierrina, con la familia y poder seguir dedicándome hasta ahora al ictus, que es el mayor interés en la neurología que tengo. Os voy a presentar la Organización Asistencial del Ictus en Asturias de una forma bastante somera, porque algunas cosas ya se han ido repitiendo en otras sesiones, y lo que sí voy a hablar es de algunos datos más concretos de nuestros datos de Luca, no a nivel regional, porque como hemos hablado ahora con Natalia, no tenemos una base de datos general de toda la región para saber todos los ictus que atendemos y todos los tiempos y demás. Entonces os hablaré de los registros que tenemos a nivel propio de Luca. Vamos a recordar algunos conceptos, hablar, como os digo, del código ictus, el registro de ictus que hacemos aquí, qué actividad en cuanto a las hemorragias hemos tenido, también en relación a algunos cambios en las derivaciones de los códigos ictus. Hablaremos sobre los tratamientos de reperfusión, muy brevemente la actividad de teleictus que hacemos desde Luca, y he querido también introducir algo de la actividad investigadora de Luca, porque creo que es una parte, luego el doctor Tomás Sobrino nos hablará y habrá una charla sobre investigación. No es mi interés comentar muchas cosas aquí, simplemente lo que estamos empezando a hacer desde aquí. Diapositivas repetidas, pero bueno, que no se nos olviden. Ictus isquémico el más frecuente, 80-85% de los casos, hemorrágico 15 al 20% de los casos. Todos los tratamientos, cuando hablamos de tratamientos de reperfusión, se refieren al isquémico, pero no debemos olvidar el ictus hemorrágico, por eso también el doctor Joan Martí Fábregas nos hablará en especial de los ictus hemorrágicos en la siguiente presentación. Ya sabemos que es la primera causa, que no se os olvide, de discapacidad en el adulto, es la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda causa en el hombre, y diríamos que 1 de cada 6 personas vamos a sufrir un ictus. Y recordar también este lema muy repetido, claro, nosotros lo tenemos grabado a fuego, pero se debe grabar a fuego a todos los niveles de la atención. El tiempo es cerebro, y además no es solo cerebro, el tiempo no es... el tiempo es cerebro no es un lema solo para el ictus isquémico, que clásicamente ha sido así, como tenéis en la primera parte, como la penumbra, como nos ha explicado muy bien el doctor Vega, se va transformando ese core en un infarto más grande, sino que también en la hemorragia cerebral el tiempo es primordial para aplicar las terapias, como también supongo nos comentará el doctor Joan Martí. O sea que el tiempo es cerebro para cualquier tipo de ictus. En Asturias tenemos 8 regiones sanitarias, está así dividida. Tenemos la suerte de que es una única provincia en el sentido de que, bueno, pues institucionalmente hay menos barreras, pero bueno, estas 8 áreas sanitarias se distribuyen hay estos hospitales que tenéis aquí indicados con unos recursos diferentes. Respecto al ictus, vamos a hablar luego de cómo están distribuidas nuestros recursos. Esta diapositiva, cedida por la doctora Castellanos, que he trabajado conjuntamente con ella los datos, representa una estimación de la incidencia del ictus en España, esto es en el año 2019. Digo estimación porque estos datos los hemos obtenido de la siguiente manera. En el Instituto Nacional de Estadística podemos todos acceder, además son datos públicos que te puedes bajar con un Excel, podemos elegir la encuesta de morbilidad hospitalaria y elegir el diagnóstico principal al alta, para saber el número de pacientes que se van durante un año con el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. Va recogida como códigos, y hago esta aclaración porque probablemente aquí entendemos que sí, que estamos codificando bien los ictus, pero bueno, podría haber alguno que no estuviera bien codificado o que se ha dado como ictus si no lo fuera. En todo caso, estamos hablando de 3.000, durante el año 2019 en Asturias, en la región de Asturias, son 3.871 ictus. ¿Vale? Si nosotros hacemos la tasa de incidencia por la población de cada comunidad autónoma, que es lo que tenéis representado en el mapa, veis que la incidencia de ictus durante el 2019 en Asturias no es que sea alta, es que es la más alta, pero además con diferencia. Son números que nos sorprenden porque son más de lo que tenemos en algunas estimaciones previas, pero bueno, creo que son bastante aproximados.
pues también lo hemos ido repitiendo, ¿no?, desde ayer. Asturias es una población bastante envejecida y probablemente eso hace que la incidencia sea muy alta. No sé si este número que ya he dicho que es una estimación es más o menos aproximado, pero desde luego es muy alto y está claro que somos una comunidad pues con una incidencia altísima. En cuanto al número de camas de unidad de ictus, aquí en Asturias tenemos 2 unidades de ictus. El Hospital de Cabueñes tiene 6 camas de unidad de ictus monitorizada. Nosotros tenemos aquí en el UCA 8 camas, son un total de 14, y eso hace un ratio de camas por 100.000 habitantes de 1,4. Veis ahí la distribución del resto de comunidades, según una encuesta que hemos realizado en el grupo de enfermedades cerebrovasculares. Esta diapositiva también me la ha cedido la doctora Castellanos, con la que hemos estado trabajando estos números. Así que la ratio no está mal, aunque el déficit de camas en unidades de ictus, en realidad, si pretendemos que la mayoría de los pacientes ingresen en una unidad de ictus, es deficitaria en absolutamente todas las comunidades, pero muy deficitaria. Entonces, respondiendo un poco a los grandes hitos que tenemos en el tratamiento del ictus agudo, como hemos ido viendo en estos 2 días, tenemos, por un lado, que Sergio Calleja, de hecho, fue la primera presentación, nos estableció muy bien cómo había sido, ¿no?, históricamente la evolución del tratamiento del ictus. Hablar de las unidades de ictus, ¿no?, ya lo he comentado anteriormente, tenemos 2 en Asturias, implicados por 1 millón de habitantes que tiene nuestra comunidad, con 14 camas. Ya sabéis que pues, son unidades que controlan la presión arterial, la monitorización cardíaca, hay una evaluación neurológica, sobre todo por enfermería especializada, como ayer nos hablaba Quique, pues se tienen que especializar en pasar escalas como la canadiense, que luego practicaremos en la tarde. En cuanto a hospitales que pueden ofrecer la fibrinólisis endovenosa en Asturias, de aquel mapa, ¿no?, que veíamos al principio, pues lo vamos a dar en los 2 centros que tienen unidad de ictus, Cabueñes y el UCA, y en los centros teleictus. Estos centros teleictus se establecieron en el 2018 y son el Hospital de Jarrio y de Cangas, que quedan a la izquierda ¿no?, en la zona occidental, y el Hospital de Arriondas en el oriente. Estos 2 se conectan con nosotros, con el UCA, cuando hay un caso de posible activación de código ictus, y el Hospital de Oriente se conecta con el Hospital de Cabueñes. Y finalmente el tratamiento endovascular, como el doctor Vega nos ha explicado, para los ictus isquémicos de oclusión de gran vaso está centralizado este tratamiento endovascular en nuestro centro, y la guardia de neuroradiología intervencionista está centralizada en el UCA. Pues bien, el código ictus en Asturias también nos lo ha presentado el doctor Vega, así que no me voy a repetir, se ha ido modificando, claro, se va modificando, ¿no?, a lo largo de los años en función de las evidencias científicas, pues cuando hemos visto que se trataba más pacientes se podían tratar mayores, cuando aparece la trombectomía mecánica y demás. En el momento actual, en la última versión del código ictus de Asturias, y esto lo hablábamos también en la mesa previa, todo ictus con una NIH mayor de 8, y eso es porque aquí la gravedad del ictus no la estimamos con la escala RACE, porque verdaderamente siempre hay un médico que pasa la NIH, y además tenemos una correlación buenísima de más de 0,80, en la que ellos nos dicen por teléfono a la NIH que nosotros pasamos cuando el paciente llega, teniendo en cuenta que siempre puede variar, porque hay pacientes que mejoran o empeoran. Es una correlación muy buena. Pues toda NIH mayor de 8 detectada en cualquier punto de Asturias, da igual que esté en Gijón capital, ese paciente va a venir directamente a nuestro centro. Así se ha establecido en el último circuito de código ictus. Y esto es porque los traslados interhospitalarios, que también hablábamos antes de ellos, está demostrado en nuestra comunidad que son ocasionan un retraso enorme, pero enorme es enorme. Incluso Oviedo y Gijón, que están separadas, ¿no?, por la Y, por la autopista, que nosotros en coche llegamos en 20 minutos, pues se nos retrasan los pacientes incluso 2 horas o 2 horas y media en algunos casos, una cosa exagerada. Bueno, pues toda NIH mayor de 8, que indicaría una gran probabilidad de tener una oclusión arterial, ese paciente va a venir directamente desde cualquier punto que esté, en función de lo que diga el centro coordinador, vendrá en ambulancia o vendrá en helicóptero, ¿no?, que algunos casos sí que vienen de helicóptero en las áreas rurales, pocos, pero vienen, vendrán aquí. También los pacientes anticoagulados, eso se decidió así en el PECAI, en el plan, porque se asumía que ese paciente anticoagulado
en la mayor parte de los casos va a ser no tributario a tratamiento con fibrinolisis. Eso es una decisión que se hizo así, aunque, como hemos hablado esta mañana con la doctora Castellanos, los anticoagulados con un INR menor de 7 podrían recibir terapia fibrinolítica. Sin embargo, para eso necesitaríamos hacer un INR en el momento. Y los pacientes con ictus del despertar, que son casi un 30% de los pacientes que se despiertan con el ictus y que no sabemos en qué momento se produjeron los síntomas, van a venir también directamente a nuestro centro. Aquellos ictus menos graves se van a trasladar o bien al Hospital de Cabueñes o a los centros teleictus. Por lo tanto, aquí, como luego veréis, la actividad del teleictus no es muy alta, y es porque realmente es que tampoco están llegando muchos ictus a esos hospitales. De manera que tenemos que, se identifica el caso como código ictus, se evalúa o bien un ictus de cronología indeterminada o bien un ictus en las primeras horas de evolución, y si el paciente no es un enfermo terminal y no hay una demencia grave y el paciente es medianamente independiente, se llama al 112 y el centro coordinador va a activar el caso y va a derivar, según los criterios que he establecido, hacia uno o hacia otro lado, o a Centro Teleictus, o a Cabueñes, o a Luca. De hecho, la Consejería también desarrolló una aplicación para favorecer un poco de uso a los profesionales, no solo en la que puedes utilizar para hacer la NIH, sino también te puede decir a qué centro se debería derivar al paciente, aunque son ellos los que luego dirigen. Obviamente hay una llamada primero también desde el centro coordinador siempre al hospital, al neurólogo del centro UCA o Cabueñes. Ese preaviso nos permite también activar y avisar al servicio de urgencias, pues también hay una llamada para ellos, van a llegar al radiólogo, muchas veces le llamamos con antelación y demás. En marzo del 2020, un poco en medio de la pandemia, se estableció también un protocolo de derivación de las hemorragias. Como tenemos diferentes niveles asistenciales, ¿no? En Asturias no todas las UCIs son UCIs que tengan cabida para pacientes con neurocríticos, los neurocirujanos únicamente están aquí en el UCA. Se establecieron una serie de, y no me quiero extender demasiado, de derivaciones, de manera que hay que priorizar que los pacientes que tengan una hemorragia que sea susceptible de un posible tratamiento neuroquirúrgico o de ingresar en una unidad de cuidados intensivos de neurocríticos, digamos, van a venir también a Luca. Se va a hacer una llamada, nos pondremos de acuerdo el neurocirujano, el neurólogo y el centro de derivación. Y también digamos que esta estructura permite evaluar, porque nosotros evaluamos a distancia, ¿no?, la imagen del paciente, se nos explica al paciente, también aquellos pacientes con una hemorragia catastrófica que no van a ser tributarios de medidas quirúrgicas, ni siquiera de un ingreso en la unidad de ictus, decidiremos que se queden en su hospital. Pero a la vez también aquellas hemorragias que son catastróficas, pero que podrían derivar hacia una muerte cerebral, es decir, aunque el paciente no tenga una solución vital, ¿no?, de tratamiento, sí que podrían derivar a una muerte cerebral. Como sabéis, el UCA es el centro que más, desde donde se hacen más trasplantes y donde más donaciones hay. De manera que este circuito también permite que esos pacientes puedan ser derivados con esa única finalidad, que el paciente llegue y luego se evalúen, ¿no?, si cumplen los criterios, obviamente si hay consentimiento por parte de la familia, para que ese paciente ingrese en la UCI y se pueda producir una donación de órganos. Pues bien, en el UCA, como decíamos, tenemos una comunidad de 1 millón de habitantes, le llamamos centro terciario porque es el único centro terciario, ¿no? Y eso quiere decir que hay neurólogo de guardia, a las 24 horas hay posibilidad de trombectomía, a las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año, hay UCI de neurocríticos. Tenemos una unidad de ictus con 8 camas actualmente. Sergio nos explicaba, ¿no?, en la primera presentación cómo habíamos cambiado de 6 a 8 camas en el 18. Y luego tenemos una planta de neurología que normalmente abarca 45 o 50 camas. La tenemos dividida en 5 plantas, de las cuales 3 son plantas de vascular. Son pacientes con ictus, que son o bien las salidas de unidad de ictus, o pacientes que ingresan directamente en planta y no en la unidad, por diferentes criterios que no vamos a detallar. Hay un gabinete de neurosonología, como es lógico, y tenemos además centrado en el UCA la neurorehabilitación de los pacientes menores de 65 años de toda Asturias, y luego los de nuestra área, mayores de 65 años, conjuntamente con el Hospital Monte Naranco. También neuropsicología, aunque ayer con el doctor Carriles hablábamos de los déficits, ¿no?, en la neuropsicología.
¿Qué dotación tenemos de personal? Pues neurólogos vasculares, ¿no? Que nos llamamos a los neurólogos que nos dedicamos al ictus. Tenemos un jefe de sección, que es el doctor Calleja, y 6 adjuntos. Actualmente tenemos a María Castañón, que es una contratada Río Ortega, que aunque hace actividad de investigación, también desarrolla 2 días de asistencia en la unidad de ictus. Y nuestra actividad, claro, es múltiple. Hacemos el pase de unidad de ictus, esto lo hace una persona para 8 camas, a veces parecen pocas, pero 8 camas y bien complejos a veces los pacientes, es una actividad bastante intensa. Otro neurólogo vascular va a llevar el busca por la mañana para toda activación de código ictus y eso lo va a compatibilizar con hacer todos los Dopplers del gabinete de Doppler que se originen o en la propia guardia, en la planta, y además se va a encargar de la unidad de AITES. Aquí tenemos una unidad de observación, bueno, con los compañeros de urgencias tenemos la unidad de observación de AITES para que el paciente esté con los ictus isquémicos transitorios 24 horas monitorizado con un Holter, hacemos el estudio neurosonológico y muchos de ellos, como luego veréis, pueden ser dados de alta. Aparte, la planta de hospitalización, hay 3 neurólogos vasculares, porque os explicaba que está dividida en 3 plantas. Hay tantísimos pacientes que, quiero decir, no podemos tener menos de 3 plantas de vascular. Un neurólogo siempre va a estar en consultas y el gabinete de Doppler ambulatorio, y por supuesto hay que cubrir también las salidas de guardia y los días de permiso de los otros compañeros. O sea, que aunque parece que somos muchos, porque sí, es un número abundante para toda la actividad asistencial que tenemos, vamos bastante justos. Bueno, y hablando de los registros que hablábamos antes, yo os voy a dar datos que tenemos ahora. La verdad es que el hecho de haberme formado en el Hospital Germans Trias y Pujol, donde digamos que es que eso era parte, desde que eres R1, es parte de tu actividad, era rellenar los registros. Al principio nos parecía horrible y era, qué rollo esto de rellenar registros, pero luego realmente ves lo importante que es tener todos estos datos registrados, analizarlos periódicamente y, bueno, cuando llegué aquí pensé, yo no sé trabajar de otra manera, ¿no? Eran 13 años allí, pues haciendo semestralmente y anualmente nuestros informes de actividad, nuestros indicadores de calidad, y creí que era necesario hacerlo. Lo pudimos hacer gracias al Millennium, que mira que a veces lo hemos odiado un poco el Millennium porque a veces no nos ayudan algunas cosas, pero para otras, como los formularios, está muy bien. Hemos creado un formulario bastante sencillo que rellenamos siempre que un paciente llega a urgencias y es atendido con sospecha o bien de un ictus o de una IT. Y en él vamos a poder, normalmente nos ayudan los residentes y los neurólogos que están de guardia. Luego siempre supervisamos que el registro se rellene bien, ¿no?, al día siguiente. En este caso María Castañón es la persona que está detrás de este registro ahora, evaluando que esté bien rellenado. Pues el paciente, en estos pacientes, muy brevemente, hasta el momento de decidir qué hacemos con él, si ingresa en la UCI, si ingresa en la unidad de ictus, si se va de alta, y recogemos si ha recibido tratamiento de reperfusión, si es un ictus isquémico hemorrágico, si le hemos hecho un análisis de la oclusión o no. Son pocos datos, pero muy valiosos. Y luego tenemos un registro de reperfusión, utilizamos el formato de la red Nordictus en la que colaboramos. Es un registro online que primero rellenamos en papel y aquí lo que realizamos es el registro mucho más exhaustivo de aquellos pacientes a los que sometemos a terapias recanalizadoras, o bien fibrinólisis o bien trombectomía, y aquí ya recogemos factores de riesgo vascular, tiempos, neuroimagen y, muy importante, la evaluación clínica a los 3 meses. Antes hablábamos de esa evaluación centralizada, ¿no?, en Cataluña. Aquí a los 3 meses no visitamos a todos los pacientes y, como habéis visto, recibimos pacientes de toda Asturias, o sea que no todos los visitamos en nuestras propias consultas y no todos a los 3 meses, incluso aunque sean de nuestra área. Por lo tanto, hay que hacer una llamada, casi siempre va a ser una llamada telefónica para evaluar cuál es el ranking, es decir, cuál es la funcionalidad de ese paciente a esos 3 meses, que es la medida estándar, ¿no?, de evolución. Lo hemos ido haciendo como hemos podido. Pues yo durante mucho tiempo, algún becario que ha estado estudiante de medicina, María Castañón fundamentalmente desde que está ella lo está haciendo ella telefónicamente. Y esto lo hacemos porque, claro, somos el centro de referencia y creo que no tener registros pues es un problema, ¿no? Y ya, por no reiterarme, evaluamos de una forma objetiva no solo el volumen de actividad, sino que luego podemos evaluar indicadores de calidad para ver cómo mejorar, ¿no? Y encima podemos, como nos decía también Natalia, luego establecer, son fuentes de casos para análisis. Luego, para un montón de congresos que aquí no he traído, pues los residentes han podido preparar muchos trabajos y estamos en fase de publicación de algunos de ellos, ¿no? Porque partimos ya de un registro adecuado. Para que os hagáis una idea, Lorena ayer también ponía alguna de estas diapositivas, un poco de la actividad que tenemos. 2018, 1.211 pacientes
visitados con sospecha de un ictus isquémico o una IT, ¿no? En urgencia son 332 al día. De estos el código ictus activo en el 58%, 702 códigos ictus. Fijaros que 16% se trasladan desde otro centro y en los quesitos tenéis el porcentaje de diagnósticos. La mayor parte isquémicos o también un 15% de AITs, un 15% de hemorragias, ya es lo habitual, y luego un 7% de mímics. Hay una barrita muy pequeña que apenas se ve que son las trombosis venosas cerebrales. En el 2019 los quesitos muy parecidos, algo más de pacientes, ¿no? Pasamos a valorar a 1.413 pacientes y fijaros de 702 códigos ictus pasamos a atender 842 códigos ictus. Es decir, no todos los pacientes que vemos son códigos ictus porque no cumplen aquellos criterios que hemos visto, son síntomas transitorios o llevan más de 24 horas o son síntomas leves. En esta imagen podéis ver un poco los tiempos extrahospitalarios, ¿no? En las activaciones de código. Normalmente entre el inicio y la activación del código ictus la mediana es de 1 hora, más o menos, 62, 65 minutos, ¿vale? Y luego desde la activación de código ictus hasta la llegada a LUCA, obviamente va a depender del área. Hemos visto que pueden venir de regiones muy variadas, pero bueno, la mediana está ahí entre 38 y 42 minutos. Lo que sí está claro es que el inicio de síntomas a la llegada a LUCA va a depender mucho de si el traslado es directo o paran en otro centro. Y como podéis ver en la parte baja de la gráfica, si vienen directos a LUCA, ¿no? Son 90 minutos y nos podemos ir a unos 200 minutos si paran en otro centro. Y esta no es la tabla más específica, no he querido traer muchas tablas, pero vamos, sabemos que hay puntos, hay como una especie de puntos negros que no sé por qué se atascan los pacientes y los traslados se complican. Estos son datos del 2018 en concreto, que tenía hecha esta diapositiva ya, son menos códigos ictus de los que vemos ahora, pero más o menos pues, reiterar que la forma de alerta del paciente pues va a ser mayoritariamente a través del 112, casi un 70%. Algunos acuden directamente a urgencias de LUCA porque son síntomas más leves, en un 7,6%. Pueden acudir a otro hospital también y se activa desde allí el código ictus, o centros de atención primaria también. En el caso de este análisis del 2018 había 30 pacientes que habían acudido al centro de atención primaria y desde allí nuestros compañeros de atención primaria pues nos activasteis el código ictus. Obviamente también hay un porcentaje de códigos ictus intrahospitalarios, más pequeño, pero existen. Realizamos TAC simple en la mayoría de los pacientes, estos son datos también del 2018, pero hacemos TAC multimodal en muchos, ahí tenéis en este año 4,7. Ahora tenemos instalado el RAPID desde hace poco, este software que nos permite establecer y ver muy rápidamente el tejido en penumbra, de manera que de todas las activaciones de código ictus, por ejemplo en este año 44% tenían una oclusión de gran vaso intracraneal. Los traslados interhospitalarios también son frecuentes. Aquí tenéis simplemente un mapa para ver, esta también es del 2018, desde las salas, ¿no? Pero también obviamente desde Cabueñes, desde la zona de las cuencas de Mieres y Langreo. Y el destino inmediato también son datos de 2018, pero es muy similar a lo actual. Es en la mayor parte de todos los pacientes, aquí no hablamos de código ictus, sino de aquellos valorados en urgencias con sospecha de ictus. La mayoría van a ir a la unidad de ictus, como veis en azul. Hay un porcentaje, un 10-11%, que van a la planta de neurología, y estos suelen ser ictus isquémicos pues, que ya han evolucionado más, o a lo mejor ya tienen una FA, una fibrilación auricular diagnosticada. Son algunos AITs que no pueden ir al área de observación de urgencias, que esto nos pasa a veces porque no somos los únicos que utilizamos el área de observación de urgencias. Alguna hemorragia catastrófica que ya va a la planta pues, en el sentido no de hacer un tratamiento activo, sino de hacer cuidados de fin de la vida. Luego hay un porcentaje de pacientes que ingresan directamente en UCI, son las hemorragias más graves, sobre todo hemorragias más graves, pero también isquémicos, por ejemplo, que se han sometido a terapia endovascular, y aunque no es frecuente anestesiarlos, pero las trombectomías de basilar suelen ir para allá. En la unidad de observación de urgencias, pues ya veis, muchos AITs, también algún MIMIC que se queda allí pendiente de los estudios, y algunos ictus minor, ¿no? Que llamamos con NIHs muy bajitas, a lo mejor el paciente simplemente tiene una disartre, es un ictus lacunar, y pues bien, con el Holter y el Doppler podemos derivarlo a casa desde la unidad de observación. Algunos se van a otro hospital, en menos frecuencia ingresan en otro servicio. En el 2020, que ya sabéis que fue un año peculiar por la pandemia, bueno, de la cual no hemos salido todavía, pero en el 2020 ¿no? fue el inicio.
Vimos 1.446 pacientes, ya pasamos casi a 4 pacientes al día, y se activaron 828 códigos ictus, ¿vale? 2,3 códigos ictus al día, que es lo que estamos viendo actualmente. El porcentaje de diagnósticos es similar, aunque hay más hemorragias, y hay más hemorragias precisamente por esas derivaciones nuevas que tenemos ahora, por ese nuevo protocolo de derivación de las hemorragias que acaban llegando más a nuestro centro. Simplemente como nota, a la derecha tenéis ahí la imagen de un coronavirus. ¿Cómo nos afectó? Pues bueno, vimos menos pacientes al inicio solamente del confinamiento total, esto pasó a nivel global, y luego lo que sí vimos fue algo de retraso en algunos tiempos, en la llegada desde la puerta hasta el TAC, desde la puerta a la ingle, que llamamos a la punción femoral, pues porque claro, el proceso de hacer la PCR, si el paciente si había que vestirse, pues ocasionó algo de retraso. Y en esta escalera veis cómo vamos o cómo hemos ido aumentando desde 2017 el número de pacientes que vemos al día y el número de activaciones de código ictus, ¿no? Aquí estamos en 2020 con casi 4 pacientes al día, 2-3 activaciones de código ictus al día, ¿no? Nuestras pacientes son una mediana edad de 75 años, un 18% de ellos tienen una dependencia ya previa. Y bueno, lo que tenemos analizado hasta ahora, aunque ya estamos acabando el año, el análisis previo fue el del semestre, lo hice hasta el 30 de junio, pues veis que seguimos al alza, 746 pacientes, pero en un semestre, ¿no? 4,1 pacientes al día, 429 códigos, 18% de los pacientes se trasladan de otros centros, aquí los tenéis, y también el porcentaje de hemorragias aquí es del 19%. Va aumentando también por este nuevo protocolo de código ictus. Y de hecho así en esta imagen tenéis las hemorragias que atendimos, ¿no? Desde el 2018 hasta el primer semestre del 21. Y veis cómo en rojo están las totales. Dejo las HSA, son hemorragia subaracnoidea, porque en realidad, aunque son ictus hemorrágicos, es verdad que vienen por otra vía de derivación y son hemorragias que normalmente valoran los neurocirujanos y los radiólogos intervencionistas. No suelen ingresar en la unidad de ictus, sino en la UCI. Y veis cómo en azul he puesto los que vienen de otros centros. Si pensáis que esto es un semestre, pues supongo que ahora cuando analicemos los de finales de diciembre será un número, ¿no? Pues el doble de hemorragias y el doble de derivaciones de otros centros. Y el perfil de las hemorragias, en concreto es del 2018, pero es muy parecido, es una edad media de 73 años, la mayor parte son hemorragias profundas, un 33% son lobares y la mayor parte son hipertensivas, sin dejar de lado las debidas a la angiopatía amiloide. El 16% de las hemorragias tienen un ingreso directo en UCI, porque son pacientes que vienen o con un bajo nivel de conciencia, necesitan intubación, difíciles de controlar la tensión arterial incluso en la unidad. La mortalidad es alta, intrahospitalaria, 31%, y en este caso, en este año, pues hubo 6 pacientes con hemorragia cerebral que evolucionaron a muerte encefálica y fueron donantes de órganos. Como os decía, el telictus muy breve, ya os he explicado el por qué hay pocas activaciones de código ictus. El hecho de estar centralizados aquí en IHs mayores de 8 pues hace que a estos centros telictus vayan ictus menos grave. En el 18 hicimos 8 conexiones y 6 TPAs, en el 19 6 conexiones y 6 TPAs, en el 20 solo una conexión sin tratamiento y en el primer semestre del 21 ninguna. En este segundo semestre sí que hemos hecho alguna conexión y algún tratamiento, luego cuando tengamos los datos del año. Y los tratamientos de reperfusión, aquí tenéis desde el 2015 las fibrinolisis aisladas, que son las que están en azul, solo tenemos recogido desde el 18. Y en rojo fuerte son las que son trombectomías aisladas. En el medio, las que son fibrinolisis, se inicia con fibrinolisis y se continúa con la trombectomía. Estamos ahora, veis que a partir del 2018, que es cuando Pedro Vega nos explicaba antes cómo había cambiado el protocolo de código ictus, empezamos a aceptar pacientes con mayor edad. Antes estaba limitado en los 80 años y se cambió la estructura de derivación del código ictus, el porcentaje o el número de pacientes ha aumentado. Estamos tratando más o menos 240 pacientes al año con trombectomía. Y este es el perfil de pacientes que lo ha puesto él exactamente igual, por lo tanto no me voy a reiterar, hay 1.035 trombectomías hechas desde el 2015 y sí que quisiera, aparte de los factores de riesgo vascular clásico, comentaros que fibrilación auricular previa la hemos detectado en 30% de los casos, de los cuales un 20% estaban anticoagulados solo, eso es importante, son pacientes que ya tienen una FA y eso lo vemos mucho, pacientes que no vienen anticoagulados. ¿Por qué?
No, es que era muy mayor, es que se caía mucho, es que a veces no está tan claro por qué no están anticoagulados esos pacientes. Y fibrilaciones auriculares diagnosticadas a raíz del ictus, un 17,5%, que no está mal. En cuanto a las tasas, que también hemos hablado un poco antes, esto está hecho, es una tasa que no es poblacional, ¿de acuerdo? Esto es una tasa realizada con las encuestas que hemos hecho en las unidades de ictus en función de los ingresos por ictus en las unidades de ictus que contestaron a la encuesta. ¿Cuántos recibieron fibrinolisis endovenosa? Y cuando digo ingresados en unidades de ictus, incluye también ictus isquémicos y hemorrágicos. Es en el global de ingresos en la unidad de ictus. Como veis, la tasa en Asturias, que la he puesto ahí en rojo, muy baja. Ya lo hemos intuido antes, ¿no?, que teníamos una tasa de fibrinolisis bastante más baja que en el resto de comunidades. En cambio, la tasa de pacientes tratados, insisto que, claro, esto es un porcentaje, no es una tasa poblacional, es un porcentaje de los tratados dentro de los pacientes que ingresen en la unidad de ictus. Tenemos una tasa de trombectomías del 31,7, que es muy alta. También va con el primer mapa que os puse de la incidencia más alta. Pues hay más pacientes, al final, el porcentaje de tratados, yo creo que estamos llegando a muchos pacientes, ¿no?, los tratamientos. Paso muy rápido simplemente para evaluar, para un poco incidir en que vamos evaluando los tiempos, no solo el inicio puerta, cuánto se tarda entre la puerta hasta que se hace la neuroimagen, la puerta a la aguja, la puerta a la ingle, el tiempo de procedimiento. Y bueno, sí que tenemos que mejorar. Tenemos unos tiempos, por ejemplo, puerta-aguja, que no están, no podemos estar orgullosos de ellos. Están, que si podrían ser peores, sí, pero también podrían ser mejores, o sea que deberíamos correr más. Los tiempos de procedimiento son cada vez más cortos, tenemos unos neuroradiólogos muy buenos y que actúan muy rápido. Y es verdad que vienen pronto, pero el tiempo hasta la punción femoral también podríamos intentar mejorarlo, porque estamos en 93 minutos, ¿no?, de mediana en los últimos 3 años y deberíamos estar en menos de 75, pero bueno. En cuanto al pronóstico, esta diapositiva también la puso el doctor Vega. Bueno, un 42% o 44% de los pacientes o se queda independiente al alta con un ranking 0,2 o al menos mantiene su estado previo. Si tenía un ranking de 3, se queda en un ranking de 3, ¿no?, digamos. Con una mortalidad pues que en el primer semestre es muy alta, pero los semestres hay que tomarlos con cautela porque a veces pues acumulan ahí más pacientes, veremos al final del año. ¿Cumplimos los estándares? Pues bueno, en el tiempo puerta-punción femoral no, ahí deberíamos seguir insistiendo en correr más y en establecer circuitos que sean más rápidos. Sí que hay, como nos ha dicho, esto nos lo ha puesto también Pedro Vega, cumplimos los estándares en el porcentaje de recanalización, las hemorragias sintomáticas son poco frecuentes en la evolución a los 3 meses, tanto en el pronóstico funcional como en la mortalidad. Pero como veis, hasta un 50% de los ictus tiene una discapacidad grave o fallece. Es que como me estoy moderando a mí, creo que no sé si me estoy pasando ya de tiempo, igual sí. Voy a ir muy rápido. No todo es restaurar el flujo sanguíneo, eso está claro, por eso también nos va a hablar Tomás Sobrino en la tercera presentación acerca de la investigación en el ictus, que abarca todos estos puntos, no solo la fase aguda del ictus, la prevención primaria, la primordial, la rehabilitación, la secundaria. Hay tipos de investigación, claro, más clínica, más básica. Nosotros somos un grupo eminentemente clínico, pero gracias precisamente a la colaboración con el hospital, con el laboratorio de Santiago, pues también hemos podido desarrollar una parte de un modelo animal dentro de un proyecto FIS que ha hecho María Castañón. Somos una unidad de referencia en la comunidad, una incidencia altísima, interrelacionamos con muchos servicios y, por tanto, estos son fortalezas, igual que la estrecha relación que hay entre el ictus y la cognición. Aquí también tenemos mucha investigación en el tema de la cognición. Son fortalezas para desarrollar, para que este sea un centro en el que se pueda desarrollar investigación en el ictus. Tenemos debilidades también. Hay mucha carga asistencial, ya lo hemos hablado antes, y cómo estamos distribuidos es muy difícil. No hay tiempo asignado a la investigación, o no lo había hasta ahora hemos conseguido algunas cosas. No había registros y ahora los tenemos, pero es muy complicado mantenerlos, o sea, esa base de tiempo, no está instaurado que haya un tiempo dentro del servicio, ¿no?, de nuestra actividad asistencial para hacer esos registros, y eso es importante. Y lo de la cultura investigadora, pues cuesta, yo creo que vamos haciendo alguna cosa más, pero cuesta porque aquí, no en el servicio, creo que otros más servicios se percibe como algo separado. Si tú quieres hacer investigación, esto es como en tu
tu tiempo libre o por la tarde o a lo mejor el fin de semana, y no, yo creo que tiene que estar integrado. Hemos hecho algunas cosas, tenemos algo de personal investigador, como os comentaba con la doctora María Castañón, hemos empezado proyectos de investigación. Yo, gracias a haber estado intensificada estos 2 años, he podido colaborar para participar en ensayos clínicos a nivel nacional e internacional y que todo el grupo esté representado y que en nuestro centro podamos incluir pacientes. Lógicamente, colaboración en redes, como ahora veremos, y seguir continuando, que eso ya se hacía fantásticamente bien, en tesis doctorales, trabajos fin de grado y publicaciones. Estos son algunos de los proyectos, algunos hablamos ayer de ellos. El proyecto Impulso empezará este año. El proyecto FIS, donde hay una ratita, pues es en colaboración con el doctor Tomás Sobrino en Santiago, y es la tesis de María Castañón. Hemos pedido otro recientemente, que espero que se resuelva pronto. En fin, no he puesto todos, estamos en ensayos clínicos. A este proyecto muy interesante de la tesis de Carmen García Cabo sobre el uso del exudado nasal para medir biomarcadores que diferencian el diagnóstico entre ictus isquémico y hemorrágico está abriendo muchas puertas para otros proyectos colaborativos. En fin, la colaboración en redes, os he nombrado el Nordictus, son varios centros del norte de España que juntamos los pacientes y así podemos tener también más pacientes para analizar cuáles son los factores predictores, por ejemplo, de buen pronóstico. Hemos publicado bastantes cosas y hemos hecho algún proyecto en común, y muy recientemente hemos entrado, que es una gran alegría y orgullo poder haber entrado en la Red Nacional y Temática de Investigación en Ictus, que se llama Red Records Ictus. Hemos entrado como grupo propio. Y eso nos permitirá colaborar pues, con los grupos de investigación básica y clínica a todos los niveles del mapa, ¿no? Por tanto, hay un número creciente de pacientes atendidos en urgencias. Estamos viendo 4 pacientes al día, ¿no?, en el primer semestre del 2021. Número creciente de activaciones de código ictus. También número creciente de tratados con trombectomía. Casi el 80% se atienden aquí directamente por este protocolo que tenemos de derivación, sin pasar por hospital previo. Son pacientes, eso sí, cada vez mayores, eso no lo he remarcado antes, pero casi el 50% tienen más de 80 años y también más dependientes por ello. Las tasas de fibrinólisis endovenosa continúan siendo mucho menores de lo esperable. Hay una relativa poca actividad del teleictus, pero también por cómo está establecido que lo hagamos, y debemos seguir mejorando en los tiempos intrahospitalarios. O sea, que tenemos que estar muy contentos, pero a la vez tenemos que seguir mejorando. Y ya por último, la investigación en ictus, que hemos empezado a hacer de una forma más global, creo que debe mantenerse y promocionarse. Y esto es todo. Muchas gracias.